7:25. Vamos a ahondar sobre esta iniciativa. A esta hora nos acompaña el autor del proyecto, el congresista Daniel Carvalho. Representante, muy buenos días. Gracias por este contacto con Noticias Caracol. ¿Cómo amaneció? Muy buenos días, un saludo para todos los telespectadores de Caracol. Muchas gracias. Oiga, congresista, en el Código de Policía ya existen unos límites, unas normas para regular los decibeles del ruido y la gente se los pasa por la faja. ¿Qué cambia ahora con esta ley? Bueno, justamente la Policía Nacional fue una de las coautoras de este proyecto, nos ayudó mucho a redactar algunos capítulos porque lo que está contenido en el Código de Policía no está siendo de fácil implementación por parte de ellos. Hoy en día es muy difícil para la policía establecer una sanción, por ejemplo, o lograr el cierre de un establecimiento. Entonces ellos mismos fueron los que nos ayudaron a dar una redacción que le da más dientes, más poder, tanto a la Policía Nacional como a las administraciones locales. ¿Y cómo quedó? Pues, ¿cómo fue esa formulación para que realmente entonces ya vaya a ser distinto a lo que se maneja hoy en día? Bueno, por un lado las sanciones aumentan, yo diría que drásticamente. No, pues... Por otro lado, ya hay mucha más facilidad para poder poner una sanción. Es decir, hoy en día probar que un establecimiento o un vecino está haciendo un ruido que supera la norma es muy difícil, porque hace falta un procedimiento muy largo con unos aparatos de los que no hay muchos en Colombia. Entonces ahora simplemente si una buena cantidad de vecinos o si hay unas condiciones que el policía o el inspector de policía o el funcionario de la alcaldía determine que son molestas para un vecindario, ya puede entrar a poner una sanción, insisto, sin hacer todo un protocolo de medición que hoy en día está siendo demasiado complejo. No me queda claro. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir? Es decir, yo creo que en discotecas está un poco más claro. ¿Llegarán qué? ¿Con un aparatico que mide los decibeles o qué? Pero, por ejemplo, con el vecino, usted acaba de escuchar las cifras de riñas que se da, porque ese es uno de los principales motivos de conflictos de convivencia. Justamente, si hoy en día fuéramos a aplicar las cosas, el vecino ruidoso habría que llegar y hacer una medición con un sonómetro que, insisto, es un aparato costoso. Hoy en día, simplemente si la policía o el funcionario determina que ese vecino está siendo molesto, está siendo ruidoso, si hay un buen número de quejas por parte de los vecinos, no solo del vecino, digamos, el borracho, sino también de la tienda de la esquina ruidosa, ya sin tener que hacer todo el protocolo de medición, la policía puede entrar a tomar medidas. ¿Cómo se endurecen las sanciones? ¿Qué cambia en relación con las sanciones? Sí, vamos a quedar con unas sanciones de 8 a 16 salarios mínimos mensuales. Actualmente están desde 2 salarios mínimos, entonces realmente se duplican o incluso se cuadruplica el monto de las sanciones, esperando que a la gente pues, que le duele más el bolsillo, que los vecinos empiecen a tomar conciencia a partir de sanciones mucho más drásticas. ¿Y hoy cómo se comportan esas sanciones? ¿Cuántas se imponen en promedio? ¿Qué le contó la policía? ¿Y cuántas pagan realmente? Eso es un tema bastante difícil porque, insisto, la medida es tan dura de imponer y hay tantas formas de saltarse la norma y de revocar las sanciones impuestas por la policía, no está siendo efectivo. El dato que sí tenemos es que 70% de las llamadas que se hacen al 123 de la policía tienen como razón los problemas de ruido. Entonces la policía está desbordada. Esperamos que con estas facilidades y este aumento en las sanciones, pues vaya a haber más pagos, pero sobre todo vaya a haber más miedo de los infractores y se decidan por fin a hacer silencio. Y usted toca un tema supremamente sensible y es que la policía está desbordada. Puede haber más sanciones, puede ser la multa más alta, pero no hay más policías. Uno llama a la policía y dice, mire, aquí hay ruido, y la policía no llega, congresista, porque es que la policía tiene un montón de temas por atender. De acuerdo, por eso aquí también es muy importante las responsabilidades que le damos a las autoridades locales. Quiero poner un ejemplo. Medellín está en este momento conformando un escuadrón contra el ruido. Es decir, no se le deja toda la tarea a la policía, sino que hay un conjunto de funcionarios de diferentes secretarías de ambiente, de secretaría de seguridad o de convivencia, que conforman unos escuadrones que levantan unos mapas de ruido y unos planes para poder tomar medidas estratégicas según los casos de ruido de diferentes sectores. La policía debe ser entonces el último eslabón de esta cadena
esperando que las medidas que tomen las alcaldías puedan disuadir a los infractores y que el uso de la policía sea el último recurso O realmente. sea que es solamente disuasivo. Esos escuadrones antirruido no van a tener dientes para poder imponer sanciones. Sí, claro que sí, porque hoy en día las alcaldías pueden también determinar el cierre de un establecimiento, pueden revocar los permisos, pueden, como hacemos nuevamente, pongo el ejemplo de Medellín, pueden negociar la hora la hora de cierre con los establecimientos comerciales. Entonces, el establecimiento que se comporte bien va a poder tener una hora de cierre más tardía, que me parece una buena forma de incentivar al cumplimiento. Sí, señor. Bueno, esto es un proceso de convivencia y como siempre los procesos de convivencia toman tiempo para que la gente empiece a generar un cambio de conciencia. ¿Qué estrategia tienen también para acompañar a las personas, a las comunidades y a los establecimientos en esta nueva ley? Bueno, a ver, el proyecto de ley incluye también unas medidas pedagógicas y de cultura ciudadana. No creemos que sea necesario entrar de una imponiendo multas, sino que las alcaldías, que van a ser las protagonistas de esto, deben empezar a definir unas estrategias primero comunicativas, diría yo, y en segundo lugar pedagógicas. Pongo un ejemplo. Un alcalde de Bogotá o el alcalde de Medellín debería a partir de esto salir a anunciarle a su población que a partir de ahora el ruido va a ser un tema de todo el interés de la alcaldía, que va a empezar a levantar unos diagnósticos y que va a sacar unas estrategias. Esto también tiene que tener un componente participativo, hay que escuchar a las comunidades cuáles son las más afectadas y a partir de esto pues priorizamos unos sectores, priorizamos unos casos. Me parece que esa es la forma más correcta de empezar. Por mi parte, desde ya empecé, pero el año entrante voy a hacer énfasis en hacer unos trabajos de pedagogía ante alcaldías, ante consejos municipales, pero también, por ejemplo, ante empresas de transporte público, donde hoy en día también tenemos mucha falta de cultura ciudadana, de los ciudadanos que van ahí escuchando sus historias de Instagram a todo volumen. Es decir, en los medios de el problema es transporte. bastante complejo, queremos darle un abordaje complejo, que no sea simplemente desde la sanción, sino también desde la pedagogía y los cambios de cultura ciudadana. Maravilloso eso de la pedagogía y la cultura ciudadana para que la gente se ponga audífonos en los aviones, en los buses. Sí, eso está maravilloso. Pero venga, yo tengo entendido que esto es una política de gestión ambiental. Va a ser reglamentado por el Ministerio de Ambiente. Pues es que esto nos está llevando a la civilización, a tener decibeles y a tener un ambiente limpio. Pero cuando usted habla de los alcaldes, dice, tengo que hablar con los alcaldes para mirar que, o sea, los decibeles, ¿quién los va a establecer? Porque obviamente es menos tolerable al ruido, por ejemplo, Bogotá, que la zona costa del país, donde hay más fiestas, los parlantes están afuera, es diferente. ¿Eso cómo se va a zanjar ahí? A ver, los estándares permitidos, los máximos permitidos son los mismos para todo el país, pero no somos ingenuos. Sabemos que esto es un tema que varía según la región y por eso se le da a las administraciones municipales esta potestad y esa obligación de dotarse de planes de gestión contra el ruido y ya ellos sabrán determinar qué sectores son más molestos, en qué sectores hace falta unas restricciones horarias más drásticas, dónde quiere priorizar la acción pedagógica y la acción sancionatoria. Que de nuevo, entendemos que no es lo mismo el ruido para un barrio de Bogotá que para un barrio de Quibdó, pero también hemos descubierto que el problema sí está en todo Colombia. Yo recibo quejas de la costa atlántica y del sur del país por igual. Sí, igual por ejemplo lo que pasa con los pitos en las distintas ciudades del país, que la gente en las vías empieza en medio de los trancones, de los tacos, como se les dice en otras regiones como Antioquia, a pegarse del pito y eso genera también esa situación y ese exceso de ruido. Andrés, también hay las chivas rumberas. Las chivas rumberas, me dice aquí Alejandra también, exactamente. Entonces, mira que, por ejemplo, el tema de los pitos, eso no es algo que se vaya a solucionar a punta de multas. No podemos tener policías en cada semáforo multando al que pita. Ahí es donde es importante la innovación y la ambición alrededor de campañas de comunicación que nos hagan entender a los colombianos que el ruido es un problema, que pitar no hace avanzar el taco, que si yo estoy despechado, el despechado soy yo y no toda mi vecindad. Entonces, de nuevo, no es simplemente sancionatoria, pero tampoco puede ser, como querían algunos, una ley únicamente pedagógica, porque sin el componente sancionatorio, la policía y las alcaldías se quedan sin dientes y los infractores no hacen caso. Sí, si no duele el bolsillo,
No pasa normalmente no pasa nada. Así Señor es. Carvalho, gracias por ese contacto a esta hora con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes por el interés y feliz día para todos. Lo mismo para usted. Precisamente el ruido excesivo es uno de los problemas que empuja el incremento de riñas, problemas y actos de intolerancia en distintas localidades de Bogotá y otras ciudades del país. Pero concentrémonos en Bogotá. Paula Belalcázar, usted está en un barrio donde el ruido ya ha generado varios problemas entre vecinos. ¿Cuál es? Andrés, buenos días. Yo estoy específicamente en el Parque Fundacional en la localidad de Usaquén y quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos. Es que justo donde hay gastrobares, donde hay restaurantes, justo al lado queda una casa, y es que según Bogotá Cómo Vamos, la última encuesta dice que el 61% de los bogotanos están conforme con todo el ruido que sucede en la ciudad. En este momento nos acompaña una residente de este sector que ha vivido más de 30 años y usted me contaba que es imposible dormir, que los fines de semana básicamente ustedes duermen entre 3 y 4 horas máximo. Buenos días. Buenos días, sí es así. Nosotros llevamos más de 30 años enfrentando problemas de ruido. Nosotros empiezan los ruidos a las 8 de la noche y pueden ir hasta las 2, 3 de la mañana. Cuando logramos conciliar el sueño, pues lo hacemos 2 o 3 horas nada más. La población de Usaquén Centro Fundacional tiene en promedio entre 60 y 70 años de edad. Muchos de ellos tienen que ser medicados porque ya tenemos problemas de salud como dolores de cabeza, problemas de oído como tinnitus. Adicionalmente, pues hay mucha gente que ya está sufriendo de problemas de ansiedad, de estrés, y definitivamente el problema básico es que nosotros no tenemos descanso. Así es, esas son las principales afectaciones. Muchas gracias, pero es que también la policía nos ha contado que en lo que va corrido del año se han puesto 150 comparendos que van entre al menos los 350.000 pesos. Como ustedes lo decían hace un momento en la entrevista con el representante, esta ley busca es fortalecer, darle dientes a estas sanciones. Otro vecino del sector, buenos días, usted me decía que precisamente la mayoría de los habitantes de aquí tienen más de 60 años y que eso también los ha perturbado a ustedes. Claramente, Usaquén Centro es un entorno residencial en su gran mayoría y que convive con comercio, con mucho comercio bueno, y hay unos pocos establecimientos que nos generan una afectación a la calidad de vida. Vemos con gusto que se haya aprobado la ley contra el ruido. Esta ley le va a dar dientes a la ciudadanía y a las entidades, a las alcaldías mayores, locales, para poder controlar el ruido, que es una afectación muy grande para los residentes. Hoy por hoy estamos a la buena de Dios. Esperemos que funcione esta nueva ley. La vemos con beneplácito, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y es que esto es lo que opinan algunos residentes del sector. No solamente sucede aquí en Usaquén ni en Bogotá, sino en todo el país. Es por eso que es importante que se sancione esta ley como ley de la República.